Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos una vez más aquí a la entrevista con El Longino. Estamos en www.diariolongino.cl, completamente en vivo. Hoy día jueves 24, son 15 minutos para las 4 de la tarde y vamos a conversar un tema súper importante, súper relevante. Vamos a conversar con el presidente de la CPT. ¿Pero qué es lo que es la CPT? Es un organismo que vela por los derechos humanos y las personas que están privadas de libertad. Y para entrar en detalle, hablar de lo que hacen, del tiempo que están haciendo, estoy con Sebastián Cabezas Chamorro, quien es presidente del CPT, Comité para la Prevención de la Tortura. Bienvenido acá a la entrevista con El Longino, Sebastián. Muchas gracias, Rodrigo, por recibirnos y un saludo muy especial a todos y a todas las quienes nos miran ahora. Perfecto. Estuve ahí buscando en internet, en su propia página. El CPT es un organismo relativamente nuevo, nacen bajo el amparo de la ley 21.154 y de algunos convenios internacionales sobre la prevención de la tortura y buenos tratos. Coméntame un poco antes de entrar en detalle de la visita a Tarapacá que han tenido, qué es lo que hacen, cómo nacen, cuál es su misión. Bueno, el Comité para la Prevención de la Tortura efectivamente es un órgano nuevo, nace, como bien dijiste, el 2019 y a propósito de todas las dificultades del estallido social pandemia, empezó recién a funcionar el 2020 haciendo un trabajo importante de diagnóstico. Aunque parezca increíble, en Chile el año 2020 no sabíamos cuántos lugares de privación de libertad habían. Y efectivamente, si uno quiere buscar un concepto para definir el trabajo que hacemos, es novedoso. Porque a diferencia de otros órganos de derechos humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura no se concentra en la violación de derechos humanos y en la posterior investigación y quizás sanción de los responsables, sino que nos enfocamos en la prevención, es decir, en el momento anterior a que se produzca la violación a los derechos humanos. Y esto a través de una metodología también muy particular. Nosotros hacemos visitas periódicas no avisadas, y eso es muy también importante, y no avisada no en el sentido de descubrir a las personas que están a cargo de los lugares de privación de libertad, sino que ver el normal funcionamiento de estos lugares para en esas visitas intentar mirar factores de riesgo que faciliten o propicien situaciones de malos tratos. Y también es importante decirlo, y también es parte de la novedad, que ese trabajo no solamente lo hacemos en cárceles y unidades policiales, que desde ya lo hacemos, ¿no? Y son los lugares tradicionales de privación de libertad los que uno piensa cuando habla de estos temas, sino que también nosotros manejamos por disposiciones de normas internacionales y también por nuestra ley el concepto más amplio posible de privación de libertad. Y eso nos lleva a hacer un trabajo en hospitales psiquiátricos donde hay personas con diagnóstico de salud mental, en residencia de niños, niñas y adolescentes de protección de derechos. También nos hace hacer visitas en, por supuesto, cárceles y comisarías y en establecimientos de larga estadía de personas mayores. Por tanto, el trabajo del comité es un trabajo en terreno, que eso también es parte como de la diferencia, en terreno muy abocado al trabajo, a la eficiencia, y también con una cuestión bien particular que es nuestra herramienta. Y nuestra principal herramienta de trabajo es el diálogo para convencer a las autoridades que eventualmente ciertos cambios y ciertas medidas que se pueden tomar pueden prevenir situaciones de malos tratos, y que lo más importante, que es lo que nosotros siempre esperamos cuando hacemos estas visitas, intentar generar cambios culturales e institucionales para que en definitiva o en el cuadro grande intentemos construir una cultura del buen trato para todas las personas privadas de libertad en el país. Y estas personas, me llamó la atención algo sobre esto como desconocimiento que decías que podía haber sobre los lugares. ¿Cuántos hay en Chile en términos de la privación de libertad de algunas personas, chilenos o chilenas o extranjeros que puedan también caer en este punto? Porque a mí lo primero que, como lo dijiste, lo primero que se me viene a la cabeza es un lugar de privación de libertad es una cárcel, un centro de cumplimiento penitenciario. Entonces, ¿por qué existe esta suerte de desconocimiento? Y quizás después se puede enganchar con esto de los hospitales psiquiátricos también, que ahí están también recluidos bajo alguna norma médica. Pero ¿por qué existe un desconocimiento de lugares donde hay gente que está privada de libertad? Primero, y a propósito de la referencia que tú hacías de nuestro marco internacional, que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que es el tratado internacional al cual Chile se obligó para tener este tipo de organismo, y también nuestra ley, para esos conceptos y esas normas, privación de libertad es cualquier lugar donde pueda estar una persona que pierde la libertad o la posibilidad de moverse libremente. O sea, el concepto más amplio posible. Y no solamente administradas por autoridades estatales, sino que también por organismos privados que funcionan con autorización del Estado.
por ejemplo, residencias particulares, antiguamente se llama hoy de mejor niñez, que son privados, que tienen contratos privados de trabajo con sus cuidadores, pero que funcionan gracias a la subvención y a la autorización del Estado. Lo mismo con los establecimientos de larga estadía de personas mayores. Por tanto, ese concepto permite hacer monitoreo y ver condiciones de las personas que están en esos lugares. Y la pregunta es ¿por qué? Porque las personas que están a cargo de estos lugares, a propósito de la especial situación de vulnerabilidad que se encuentran todas estas poblaciones, todos estos grupos, tienen deberes específicos y reforzados para resguardar la integridad de las personas que están ahí. Es decir, todos los funcionarios públicos, yo incluido, tenemos que siempre tender a proteger especialmente a las personas en los distintos ámbitos, pero las personas a cargo de los lugares de privación de libertad, custodia o cuidado, que ese es el concepto más amplio, tienen un deber reforzado de generar todas las condiciones para que se respete la integridad personal, es decir, física, psíquica y moral de las personas que allí se encuentran. En este sentido de la privación de libertad, vamos a abocarnos a, y después me cuentas porque sé que estuvieron en Huara, que todo esto Huara es parte de la provincia del Tamarugal, una de nuestras localidades. Y a eso me tengo que decir que estamos en www.diariolongino.cl, en diarioavisale.com en la región de Tarapacá y también con nuestro medio amigo en Antofagasta, diarioangamos.com. Diario Longino, 21 años circulando por todo Tarapacá, inclusive la provincia del Tamarugal. La privación de libertad, siempre cuestionada en términos del trato que recibe la gente, que están hacinados, que no reciben el correcto cuidado, que a veces la comunicación con el exterior, con sus familiares, es complicada. ¿Cómo está o cómo lo trabaja la Comisión para la Prevención de la Tortura? Es una pregunta muy importante, y porque en eso hay que ser sinceros y sinceras, ¿no? Las personas que están privadas de libertad no necesariamente son las personas más populares en la sociedad, en el sentido de personas que cometieron delitos y hoy se encuentran en la cárcel, personas que se le imputa un delito y están en una comisaría, una persona con diagnóstico de salud mental que potencialmente, y lo pongo muy entre comillas, puede ser un riesgo para otras personas, son personas que eventualmente no gozan de la simpatía o de esta necesidad de empatizar con esa situación. Y en ese sentido, ese es el gran desafío, ¿no? Y hay una cuestión más moral, si uno lo quiere decir, filosófica, que es el convencimiento de que en la medida en que nosotros tratemos con dignidad y con respeto, incluso a las personas que se encuentran en esos lugares, es la forma en cómo queremos que tratemos a toda la sociedad. Por tanto, el trabajo de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad es un trabajo sobre todo muy convocante y para mí es un compromiso muy bonito, porque efectivamente, y yo estoy convencido de eso, que si logramos ese cambio cultural, es decir, que todos y todas, más allá de lo que hemos hecho, o el lugar donde nos tocó nacer, etcétera, logramos de generar condiciones de dignidad para ellos también. El mensaje que estamos enviando, que todos nos merecemos una vida digna, una convivencia pacífica y bajo los estándares de una sociedad democrática y de derechos, ¿no? Mira, qué interesante el concepto que usaste de dignidad. Hace unos meses atrás nosotros entrevistamos al director regional de Gendarmería y usó una frase muy interesante en ese sentido, de que muchos de los hombres o mujeres que están recluidos, el estar recluido, o Gendarmería en este caso, la prisión, les daba algo de dignidad. ¿En qué sentido? Un lugar donde dormir, una cama, alimentación. ¿Coincides con esa idea? Un poco para después avanzar en el detalle fino quizás del número de cómo se encuentran los centros de cumplimiento penitenciario. La puedo complementar, en el sentido que el personal penitenciario y la autoridad penitenciaria desde ya, como todas las otras autoridades de las que estamos hablando, tienen, y esto, perdón el uso de este concepto jurídico, que además es un concepto internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un rol de garante. Un rol de garante de las personas que están ahí. Y ese rol de garante los obliga a no dar dignidad en la medida de lo posible, sino que dar dignidad en todo el sentido. Sabemos cómo funciona la realidad, y en eso por supuesto que no nos engañamos. Pero respecto del punto de vista de la responsabilidad de la autoridad y también de la responsabilidad de todo el Estado, porque estas son responsabilidades compartidas desde ya, de la autoridad política, de la autoridad penitenciaria. Ahí hay que hacer a lo menos todos los esfuerzos, hay que agotar todas las posibilidades para que ellos tengan la mayor cantidad de dignidad posible, ¿no?
Perfecto. El trato digno a personas privadas de libertad, esto ustedes se enmarcan, y corrígeme si estoy equivocado, en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Estamos en septiembre, a puertas de septiembre, donde creo que este concepto, esta palabra se ha hecho muy coloquial. ¿Cómo se vincula esa idea de prevención de la tortura o sanción a la tortura con lo que ustedes hacen? Preguntas importantes todas, y de hecho esta es una pregunta que nos hemos hecho y de la cual venimos reflexionando, y nuestra visita en la región tiene mucho que ver con esa pregunta, porque la pregunta es la siguiente: ¿uno puede pensar o diseñar prevención de tortura o, en su lado positivo, construcción de una cultura del trato digno sin pensar en la grave violación a los derechos humanos cometida en la dictadura militar? Nosotros creemos que no. Porque de alguna manera esos compromisos, esas obligaciones que asume el Estado para reparar a las víctimas y a sus familiares son fundamentales, ver toda la trayectoria histórica que ha tenido el Estado respecto de ellas. Y claro, a propósito de esa vinculación en este año tan importante para Chile, que son la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y además también en unos días más va a ser el Día Internacional que conmemora a las víctimas de desaparición forzada de personas, además a nivel mundial. Y en ese sentido, para nosotros estas fechas no son casualidades, sino que son una posibilidad, una gran posibilidad que el Estado haga todos los esfuerzos de cumplir con una deuda. Y en eso también somos claros y tenemos un diagnóstico más o menos preciso que, pese a los esfuerzos que se reconocen en Chile, ha hecho esfuerzos importantes. La construcción de la reforma procesal penal es una elevación de estándares de respeto de derechos a las personas imputadas que se ven envueltas en una investigación penal muy importante. Lo mismo la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de las otras instituciones de derechos humanos como la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría, son logros importantes. Pero también, al reconocer eso, somos conscientes que el Estado sigue teniendo una deuda con los familiares. Se necesita avanzar en las causas judiciales, se necesita obtener condenas proporcionales a las personas que perpetraron horrendos crímenes contra esas personas y también contra toda la comunidad, porque eso, el daño del delito de tortura, y podemos hablar de eso después, trasciende a la víctima por distintas razones, y por eso en el orden internacional se dice que se prohíbe absolutamente, ¿no? Y en ese sentido creemos que es imposible escindir o separar esta reflexión hoy día con el pasado reciente de nuestro país, y ahí está el desafío, ¿no? Como nosotros, a través de la prevención, podemos intentar que el nunca más sea una realidad y no solamente sea una construcción discursiva. Perfecto. Les recuerdo que 23 y 24 de agosto, hoy 24, ya se está realizando el 8º Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, CIMIT 2023. En el Hotel Gavina, Costa Mar, y en la Plaza 21 de Mayo. Ustedes pueden acercarse ahí y conocer todo lo que está pasando en el ámbito de minería en Tarapacá. CIMIT 2023, construyendo un futuro responsable. Te quiero preguntar sobre, para hincar el dedo, lo que hablabas así, lo vamos a profundizar, el tema de los derechos humanos, la tortura y la prevención, y el paso que tuvieron como comité en Huara, pero eso va a ser después de una pequeña pausa que vamos a hacer, que los invito en este momento. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo, cultural y solidario, noticias e informaciones. Diario El Longino, Diario El Longino, soy del norte. Estamos de vuelta conversando con Sebastián Cáceres Chamarro, quien es presidente del CPT, que es el Comité para la Prevención de la Tortura aquí en Chile. Una visita muy significativa. Como te decía antes de la pausa, me gustaría que me nos comentes cómo fue, o por qué, en realidad, visitaron la localidad de Huara. ¿Cómo fue el despliegue que tuvieron en Huara, digamos? La visita a Huara, específicamente a la localidad de Pisagua, comenzó con el contacto con la agrupación de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Iquique y Pisagua. Y básicamente lo que nosotros intentamos hacer primero es reconocerlos a ellos y a ellas. Nosotros, los defensores y defensoras de derechos humanos, tenemos un trabajo bien importante. Sabemos que
ahí se juegan cosas importantes como, por ejemplo, el respeto a la democracia, el respeto a la convivencia pacífica. Y ellos y ellas, los familiares de las víctimas que llevan 50 años luchando por obtener justicia, verdad, por que sean reparadas ellas y sus familiares, es el mayor ejemplo que nosotros tenemos para tener todas las fuerzas que necesitamos para hacer el trabajo de protección de derechos, específicamente de estos grupos que a veces son olvidados, como son las personas privadas de libertad. Además, también estuvo en la base de esta idea mirar y recordar, y recordar lo digo en sentido bien preciso y profundo, es decir, como nosotros estamos convencidos que la memoria, de tanto que se habla hoy día, la memoria en ese sentido tiene que ser algo más que una mirada compasiva a un pasado terrible. Lo que pasó en Pisagua fue terrible, sino que nosotros creemos que la memoria puede transformar, puede de nuevo hacer carne, hacer de verdad el nunca más, y recordar la historia del terror, el terror que se sembró en Pisagua, que fue un centro de prisión política y exterminio, contado a través de sus propias víctimas, que son los familiares, también personas que estuvieron ahí privadas de libertad. Nos devuelve y nos pone en el centro el gran deber que nosotros tenemos en nuestro trabajo específico de prevención de tortura. Y básicamente nosotros entendemos que nosotros somos los llamados a continuar ese trabajo. Ellos no lo van a, y ellas no lo van a dejar de hacer, porque son personas, por supuesto, incansables. Pero nosotros también entendemos que esa construcción de la cultura del buen trato y la dignidad es una cuestión que continúa, y en ese sentido nosotros como equipo, que somos además un equipo maravilloso, somos un equipo pequeño, siempre para el trabajo en derechos humanos los equipos son pequeños y no hay toda la plata que uno quisiera tener, pero eso desde lejos está de desmotivarnos, porque nosotros tenemos un maravilloso grupo de profesionales en todas las disciplinas de las ciencias sociales, incluso ciencias médicas, que nos desplegamos por todo el país. Hemos estado desde Arica, Punta Arenas, Antofagasta, Iquique, Coquimbo, y básicamente con esa convicción que nosotros creemos que si logramos nosotros identificar estas situaciones que eventualmente pueden llevar a un funcionario a tomar la decisión de lastimar o hacerle daño a una víctima, nosotros creemos que ahí tenemos que estar, porque, y eso es lo más importante de todo, que nosotros entendemos que la visita de ayer nos puso de nuevo en el centro, entender que cuando la tortura pasa todos fracasamos, y fracasamos en el sentido que no llegamos a proteger a esa víctima, y eso va a generar un daño irreparable en ella y en su familia, pero también va a producir un daño irreparable en toda la sociedad, porque son funcionarios públicos, y funcionarios públicos, cuando alguien se olvida de su deber y de su mandato constitucional y legal, y en vez de cuidar y resguardar, lastima o daña, eso de alguna manera genera una desconfianza, un descrédito en las instituciones públicas y en definitiva en todo el Estado democrático de derecho. Y por tanto, por eso, esa es la razón que nosotros entendemos que nuestro mandato es tan importante, y por eso con toda esa energía y con toda esa ganas lo hacemos todos los días. Te llevo directamente a la evaluación que pueden hacer en su recorrido por el país, este importante grupo de profesionales, pequeño, pero importante grupo de profesionales, como tú lo has dicho. ¿Cómo es el análisis que se hacen cuando visitan, en visitas no programadas, como lo mencionaste, a los centros de cumplimiento penitenciario? Porque, y esto quizás sin un asidero científico o estadístico detrás, pero cuando uno conversa con familiares de personas que están recluidas o están privadas de libertad, siempre dicen que al interior hay maltrato, que hay poca dignidad, que la alimentación no es la adecuada, que los espacios son muy reducidos para la cantidad de personas que están. Siempre se habla, por ejemplo, hace un tiempo atrás salió en la prensa nacional de que las cárceles en Chile están colapsadas. Yo no sé en qué relación, si relación espacio-cantidad de personas, o el albergue que puede tener un centro de cumplimiento penitenciario diseñado para 1000 personas y tiene 1100. Un clásico emblemático es la cárcel de Santiago, la antigua cárcel de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que miran cuando visitan los centros de cumplimiento? Además de la relación que puede tener el prisionero versus su custodio. Bueno, ahí tengo la fortuna hoy día de transmitir el trabajo también de un grupo extraordinario de profesionales, que es el grupo y el área de función penitenciaria, que es los que han, en forma increíble, en 2 años y medio, este equipo liderado por el experto Luis Vial Recabarren, han recorrido 9 regiones y visitado más de 40 unidades penales en todo el país. Y claro, ahí tú pones bien el énfasis. En las cárceles en Chile hay ciertas situaciones riesgosas de vulneración de derechos que se repiten, ¿no? Y uno las puede mirar hacia atrás y, claro,
déficit en la infraestructura, en la habitabilidad, en condiciones vinculadas a la alimentación, a las horas de encierro. Son cuestiones que se mantienen y nos preocupan mucho, ¿no? Porque esas condiciones, por supuesto, en sí mismas a veces generan situaciones de malos tratos en contra de las personas que ahí viven y se encuentran. Ahora, lo interesante del trabajo de monitoreo, que uno en terreno ve que a estos problemas tradicionales también se van sumando cuestiones que están, por ejemplo, vinculadas con las realidades territoriales, ¿no? Y ahí a tu pregunta, también lo interesante y lo novedoso de nuestro trabajo es que nosotros cuando hacemos estas visitas en terreno miramos no solamente una dimensión o dimensiones clásicas como las condiciones materiales, sino que también miramos condiciones como el régimen de actividades. ¿Qué hacen las personas privadas de libertad con su tiempo de desencierro? Estudian, trabajan, juegan, comparten con... Y esa cuestión a propósito, por ejemplo, de los tiempos de ocio que siempre... Ya lo decían las abuelitas, que esos espacios ociosos por supuesto que a veces se prestan para situaciones indeseables, por supuesto que son cuestiones que son importantes para efectos de prevenir situaciones de malos tratos. También además de esas situaciones vemos la vinculación de las personas privadas de libertad con sus familias, que es una cuestión, el régimen de visita y el régimen de relaciones es muy importante en esas dimensiones. También miramos la dimensión desde ya de trato, las medidas de protección. Te interrumpo ¿Sí? con el tema de la familia, porque me interesa asociado a la idea de la realidad territorial. El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, según los datos entregados por Propia Gendarmería, en esta entrevista que conversábamos hace un tiempo atrás con el director regional, nos indicaba que un porcentaje importante, o no menor, de los reclusos son bolivianos que han caído presos, si está bien usado el término, por infracción a la ley de drogas. Entonces me imagino en esta realidad de territorio, por la frontera vulnerable que podemos tener nosotros, y la relación con la familia. Es como que esa idea. ¿Cómo hacemos la vinculación? Porque de repente un chileno o chilena que está preso puede ir donde usted le dice, oye, mira, pasa esto en tal lado. Pero un extranjero que quizás no tiene esos nexos o redes afuera, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se enteran, digamos? La pregunta nos puede inevitablemente a conversar sobre la visita que hicimos el año pasado a la cárcel de Alto Hospicio. Hicimos una visita, un equipo grande del comité, no solamente compuesto por los profesionales del área penitenciaria, sino que varios vinimos a colaborar en esa visita. Y a propósito de tu pregunta, una de las principales situaciones de vulneración de derechos que vimos es la cantidad de ciudadanos extranjeros, especialmente de ciudadanas bolivianas que son imputadas y posteriormente condenadas por la ley 20.000. Y lo vimos con preocupación por varias razones. A propósito de lo que tú me preguntas, vimos módulos completos de ciudadanas bolivianas y aquí hay un concepto que es muy importante siempre manejarlo en este ámbito, que es el concepto de interseccionalidad. Estas mujeres que están privadas de libertad en la cárcel de Alto Hospicio son mujeres indígenas, pobres, el último eslabón de la cadena. Muchas veces ellas son víctimas de redes de trata de personas que, por el hecho de vivir en condiciones de miseria, ellos con sumas bajas las convencen de eventualmente llenarse de ovoides para que sean trasladados al otro lado de la frontera. Los famosos burreros. Exactamente. Y en ese contexto, esas mujeres que llegan a estar privadas de libertad, presas en la cárcel de Alto Hospicio, una de las principales dificultades, y así lo expresa el informe que invitamos a leerlo, está en nuestra página web, muestra que ellas, además del padecimiento de todas estas condiciones complejas de vulneración, infraestructura, etcétera, ellas están además aisladas completamente de su entorno familiar. Y si eso se suma a la dificultad que a veces tienen para tener comunicaciones con su consulado, por supuesto que esta situación de aislamiento se profundiza. Y lo cual es aún más grave, que ellas muchas veces son el principal sostén de su familia y las personas que se hacen cargo de sus hijos en sus países. Por tanto, a su angustia de estar privadas de libertad en Chile y a su aislamiento que tienen en este país, además tienen la angustia de no poder contactarse con sus hijos o con sus hijas que llegaron del otro lado de la frontera. Por tanto, la situación de las mujeres privadas de libertad, especialmente las ciudadanas bolivianas, fue una cuestión que miramos en la visita, destacamos en el informe y que esperamos que en conjunto, como hacemos nosotros, dialogando y construyendo estas formas de abordar los problemas, podamos ver algunas formas de resolver ese tipo de problemas. Desde ya, el uso hoy día de celular está demonizado. Bueno, que la autoridad pública haga una oferta de uso de teléfonos para que quizás estas mujeres puedan llamar a sus familias. O también videollamadas. La pandemia mostró que funciona. Gendarmería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Estado en general, si se lo propone, puede generar sistemas de comunicación a través del sistema de videollamadas. Por tanto, ahí lo lindo también del trabajo en prevención
es que no hay límites. La prevención no funciona dentro, como yo de oficio soy abogado, dentro de los estrechos márgenes de la norma, sino que a uno le permite buscar a través de medidas creativas formas en que las personas privadas de libertad puedan tener ciertas condiciones de dignidad, en el caso de la pregunta, que puedan comunicarse con sus familias en el otro lado de la frontera. Me imagino que suena muy bien, pero en esta suerte de estigma que la sociedad en general puede tener, o de un prejuicio de decir, bueno, pero si están privados de libertad es porque algo malo hicieron, se lo merecen. O sea, ¿cómo entonces enmarcamos el espíritu que tiene la CPT en ese sentido? Esa pregunta es fundamental, y esa es una de las principales dificultades en trabajar en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, como decíamos hace un rato. La forma de luchar contra ese estigma es que muchas veces, a propósito de las trayectorias de vida y también las trayectorias delictuales, el Estado le falló una y otra vez a esas personas. Niños que vivieron en entornos de violencia, niños y niñas que crecieron con sus padres quizás privadas de libertad. Esos niños eventualmente entraron en contacto con el sistema Sename, el antiguo Sename, por supuesto que ya todo el mundo sabe y por eso se terminó. No daba las condiciones de dignidad a esos niños para que se pudieran desarrollar. Posteriormente siguieron en contacto con el sistema y llegaron a la cárcel. Por tanto, si uno quiere buscar una forma de cómo empatizar con este trabajo de prevención es ese. El Estado a esos niños y a esas niñas les falló de adultos, y por tanto esa comprensión global a uno es convocante, y nosotros lo hemos visto a propósito también el interesante trabajo que tenemos con carabineros en la región, que cuando uno explica este sentido, que es más de generar cambios culturales, más allá de resolver el caso específico, genera esta motivación para poder trabajar y poder darle vuelta a este estigma que tienen las personas privadas de libertad, porque cuando las personas cometen un delito, el Estado las imputa, las persigue, las condena, y ellas se encuentran respondiendo por lo que hicieron. Por tanto, ir más allá de eso no corresponde, porque incluso está fuera de los límites de la ley. Perfecto. Recuerdo que el Comité para la Prevención de la Tortura se enmarca en el Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura, y de ahí el acrónimo para su página web, mnpt.cl. Ahí está, perfecto. Ahí está. Lo recuerdo, mnpt.cl, que viene del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Funcionan con base en Santiago, me imagino. Así es. Ya. A través de la página web la gente puede contactarse con ustedes, o hay otros mecanismos para hacer una denuncia en caso de que un familiar de una persona que está privada de libertad quiera decir, bueno, aquí está pasando esto o aquí está pasando esta otra cosa. Ese es un tema muy particular a propósito de nuestro mandato, que tocó explicarlo cuando se tramitó la ley y hoy día sigue tocando explicarlo. Como nosotros trabajamos en fase preventiva a través de una programación de visitas, generalmente nosotros no somos el órgano destinado a recibir denuncias. Por supuesto que como estamos en región y las recibimos, nosotros intentamos conducirla a través de los órganos que por ley tienen que sustanciarlas, como por ejemplo las policías, el Ministerio Público, el propio INDH. Y en ese sentido, por supuesto que si alguien quiere denunciar una situación grave de vulneración de derechos, nosotros nos podemos hacer cargo o podemos tomar conocimiento de esa denuncia, pero lo importante es que lo que vamos a hacer va a ser distinto. Es decir, esa denuncia se la vamos a comunicar a quien corresponde, al Ministerio Público desde ya, pero nosotros nos vamos a disponer para hacer el trabajo preventivo de hacer una mirada completa, integral, de las condiciones, incluidas, y no lo mencioné, y a propósito también de lo diferente, incluido las condiciones del personal. A veces las condiciones del personal son los principales factores de riesgo de estas situaciones de malos tratos, y en esa mirada integral vamos a identificar factores de riesgo, vamos a hacer propuestas de cambio a las autoridades para que se generen las condiciones de seguridad necesarias. Perfecto. Me voy a poner los lentes porque la verdad no leo nada, y la letra aquí es chica en este folletín. Fiscalía, por ejemplo, dice que recibe sus denuncias a través de delitos y da protección a víctimas y testigos a través del 600-333-0000. Y a través de www.fiscaliadechile.cl, Carabineros de Chile a través del 139, las Policías de Investigación en el 134, Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ese es el famoso INDH. Por supuesto. Y que también trabaja en vinculación con ustedes. En vinculación estrechísima. El trabajo de prevención y protección se retroalimentan y se conjugan, se tienen que conjugar de una manera muy, muy importante. Porque claro, uno ve prevención, uno intenta hacer prevención, y
Básicamente, la información que se levanta para efecto también de insumar el trabajo de educación, de promoción, es muy importante, pero también somos conscientes que por muchos esfuerzos que hagamos, a veces vamos a llegar tarde y van a haber situaciones de violación a los derechos humanos. Y ahí el rol del INH es fundamental, fundamental en el ejercicio de acciones legales, presentación de acciones constitucionales, porque eso a propósito de los mensajes, y eso también es una idea muy potente que yo hoy día quiero transmitir. Cuando el Estado falla, cuando nosotros fallamos y llegamos tarde y hay una situación de vulneración de derechos, es sumamente importante que el Estado cumpla con sus obligaciones y investigue bien, sancione bien, porque lo que le está diciendo a los funcionarios públicos es que si comete este delito grave en contra de la dignidad de las personas, no va a ser una consecuencia débil o va a tener una consecuencia grave, ¿no? Y por eso es tan importante que las sanciones también sean proporcionales. Y ahí el rol del INH es clave. Es clave. Que aquí es bueno, no vamos a decir el nombre que está a cargo acá, pero es destacada abogada. Destacadísima colega. Sí, sí. Cuéntame, estuvieron hoy día en una jornada en la Universidad de Tarapacá hablando sobre el trato digno para las personas privadas de libertad, y ya con esto vamos cerrando porque ha sido interesantísima la conversación. Sí, te agradezco mucho las preguntas y la conversación realmente ha estado muy lindo. A propósito de esta mirada distinta, de entender que el diálogo es un motor de transformación social, el trabajo con los jóvenes es primordial. A propósito de ciertas actitudes negacionistas en este año tan importante, nosotros entendemos que generar contenidos y que se generen contenidos, no solamente nosotros, todos los órganos del Estado y también los privados, por supuesto, para que los jóvenes entiendan que es muy bueno vivir en condiciones de paz y dignidad para todos. Es decir, generar como esta idea de que la cultura de la no violencia es solamente un motor de cosas buenas, en el sentido que genera condiciones de tranquilidad para que las personas puedan hacer el ejercicio de todos sus demás derechos, ¿no? Si nosotros no tenemos seguridad, si hay violencia en los barrios, en el centro, en las familias, etcétera, no se generan las condiciones para que podamos vivir en paz, ¿no? Y los derechos humanos al final del día se tratan de eso, de tener una cantidad de medios, de vehículos, como decía un maestro mío, para que en definitiva tengamos una vida digna, ¿sí? Y eso es lo que nosotros siempre cuando vamos a todos los lugares nos hacemos un espacio en la agenda para transmitirle esa idea a los jóvenes. Y como generalmente vamos a hablar a universidades, a veces a colegios, a propósito de lo que están haciendo, y no solamente abogados, ahora estuvimos en una escuela de Derecho, pero también cientistas políticos, ingenieros, vamos a ver en algún momento, que todos desde sus respectivas profesiones pueden contribuir o potencialmente incluso convertirse en defensores y defensoras de derechos humanos. Cuando lo que hacemos es nosotros también intentar construir vocación de defensores y defensores de derechos humanos, que, como hemos dicho en la entrevista, en nuestra visión, es una cuestión clave para robustecer la democracia y generar una cultura de la paz. Sin duda, no solo es su tarea, sino que es la tarea de todos ser parte de esta defensa constante a los derechos humanos, sobre todo en esta época de a puertas de septiembre, que se recuerda un hito tan importante en nuestra historia. Y sobre eso, Longino TV está preparando una serie de reportajes donde vamos a conversar en primera persona con relatos que son realmente conmovedores. Sebastián Cabezas de Morro, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura en Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista con el Longino. Muchas gracias a ustedes. Y esto ha sido por hoy, la entrevista con el Longino. Siempre por www.diariolongino.cl y siempre en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en De la Cruz, que no sé cómo se llama ahora. Estamos también en Facebook. Por su compañía, gracias y nos vemos pronto.